marco de derecho Camisa. Muchísimas gracias, profesor Manuel. Bien, ahora es turno del profesor Néstor Sebastián Parisi. El doctor es especialista en Derecho de Daños por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, ha cursado el diplomado en Defensa Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza, España, especialista en Derecho de Salud y Responsabilidad Médica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y doctorando por la Universidad misma de la Casa de Estudio en Buenos Aires. Finalmente, maestrando con orientación en Derechos Humanos y Derecho Constitucional. El profesor Néstor Sebastián Parisi nos va a explicar su tema titulado La responsabilidad civil y derechos del consumidor. Sin más, cedo la palabra al profesor Néstor Sebastián Parisi. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Como primera medida, les iba a pedir por favor si me indican bien si se ve correctamente el Power, que después les voy a facilitar para que tengan ustedes. Y no sé si se me ve y se me escucha bien. Si estamos perfectos con eso, seguimos adelante. Excelente. Perfecto. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, querido Juan. Es un gusto volver a escuchar a varios amigos con quien hemos compartido tanto por muchas charlas a través de Latinoamérica. No me quiero explayar demasiado, sé que el tiempo es tirano y quiero tratar de ser respetuoso con los colegas que vienen y luego de estas brillantes exposiciones. La idea mía era comentarles un poco cómo estamos parados con el tema del derecho del consumo. Y sobre todo darle algunas pistas o algunas directrices de cómo está planteado el tema en el derecho argentino, que me parece muy oportuno tocarlos en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia. Así que, sin más, les voy a comentar algunas ideas de dónde estamos parados y algunas propuestas y soluciones que creo que pueden ser aplicadas. De todas formas, el Power que van ustedes a ver, se lo voy a hacer llegar a la organización para que lo puedan tener todos y todas en sus respectivas computadoras. Bien, y lo primero que quiero decir con respecto al derecho del consumidor es que es sabido que existe una disparidad notable entre el consumidor y el proveedor. Por supuesto que nosotros tomamos, no porque el consumidor sea tonto, sea ingenuo, pero sino porque un motivo fundamental, que es que el proveedor cuenta con toda una organización estructural, económica, organizacional que hace que en el vínculo con el consumidor sea quien tiene todas las herramientas, quien sea el fuerte, mientras que del otro lado tenemos al consumidor, que es por llamarlo de alguna manera, el débil jurídico en este tipo de relación. Así que partimos de una premisa y es que no hay una igualdad simétrica entre quien resulta ser el proveedor y quien resulta ser el consumidor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver que tanto la Ley de Defensa del Consumidor en Argentina como en muchos países de América y la Constitución Nacional cuenta con algunas herramientas donde ya se parte de la base y se presume que existe una desigualdad en relación a las fuerzas entre el proveedor y entre el consumidor. Pero me parece importante comentarles y comenzar a contarles algunas cuestiones que tienen que ver con una normativa nueva que se ha sancionado en Argentina. Esto es muy interesante porque esta ley tiene recién 2 días de vida y lo agregué a último momento porque me parecía muy interesante que ustedes pudieran contar con ella y pudieran saber de qué hablamos. Y se refiere a los consumidores hipervulnerables. Nosotros dijimos antes de ahora que existía una relación asimétrica entre el proveedor y el consumidor el fuerte y el consumidor el débil. Pero además ahora se ha agregado a través de una legislación sancionada recientemente en Argentina una nueva categoría de consumidores. Son los llamados consumidores hipervulnerables. ¿Quiénes son los consumidores hipervulnerables para la legislación argentina? Bueno, son las personas humanas que tienen una especial situación de vulnerabilidad en base a algunas características particulares. Puede ser
por su edad, por su género, por su estado físico o mental, por circunstancias sociales, económicas, étnicas y culturales, que, tomando en cuenta esta serie de características especiales, tienen dificultad para ejercer sus derechos como consumidores. Por supuesto que la ley argentina hace especial hincapié al colectivo LGBT, a los mayores de 70 años, a los pueblos originarios, a los turistas y a los menores de edad. Es decir, que engloba dentro de esta enumeración, que es enunciativa y no es taxativa, una serie de consumidores que deben ser catalogados como hipervulnerables y a los que la ley les debe un cuidado especial, además del que reciben todas las personas por el solo hecho de ser consumidores. Confieso que esta nueva legislación ha tenido críticas porque algunos sostienen que se trata de características estigmatizantes y discriminatorias y que la famosa discriminación positiva está mal aplicada. Como sea, es materia de discusión. Yo creo que esto es igualmente una categoría de consumidores que nosotros tenemos a partir de 2 días, que fue recientemente sancionada. Entonces, para que ustedes tengan en claro, nosotros estamos refiriéndonos a los consumidores hipervulnerables. No quería seguir avanzando sin dejar de comentarles esto porque me parece importante que estén al tanto de esta novedad legislativa en Argentina. No importa el número de leyes, ustedes no se guíen porque cada país va a tener su especial legislación. Lo que sí me interesa es que retengan y que puedan asimilar los conceptos, pero no tanto los números de leyes que cada país tiene con sus propias particularidades. Sí, yo les digo que nosotros en Argentina tenemos 3 tipos de contratos. Los contratos paritarios. ¿Qué son los contratos paritarios? Bueno, los contratos paritarios son aquellos contratos, aquellas vinculaciones contractuales donde las partes pueden negociar en una relativa paridad de condiciones. Es decir, uno va a alquilar una vivienda, se sienta con el titular de la propiedad y empiezan a negociar el precio, la forma de pago, si hay una garantía por el tema del alquiler y demás. Esos son los contratos paritarios, pero en realidad nosotros tenemos que tomar en cuenta, esto fue muy criticado en la legislación argentina porque tuvo una modificación grande normativamente hace 5 años, ustedes saben que está en vigencia el Código Civil y Comercial, porque, ¿dónde está el error? El error está en que se ha tomado los contratos paritarios como eje central de la estructura contractual. Y esto no es así, porque en los contratos paritarios existían ciertamente en su mayoría hace 20, 30 años. Ustedes saben que hoy, en la actualidad, el 90% de los contratos que vinculan a las partes con empresas, con comercio o a las partes entre sí, no son contratos paritarios, sino que son contratos de consumo. Ahí vamos a saltar a la tercera categoría. Los contratos de consumo básicamente son aquellas vinculaciones donde hay un proveedor y un consumidor. Y esto está protegido y está regulado por la ley de forma especial, porque usted no puede tratar de la misma manera a quienes se encuentran en igualdad de condiciones negociales que en los contratos de consumo. Los contratos de consumo no hay igualdad negocial. Ustedes ahí van a ver una segunda categoría, que son los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión, quizás ustedes digan, bueno, pero ¿cuál es la diferencia en los contratos de adhesión y de consumo? La verdad es que muy poca, porque casi todos los contratos de consumo incluyen a los de adhesión. Ustedes saben que en los de adhesión, una de las partes solamente puede adherirse, es decir, puede optar por contratar o no contratar, pero carece de la facultad de discutir las cláusulas negociales. Cuando usted va a comprar un celular, cuando usted va a comprar una heladera y le dicen firme aquí y firma 20.000 papeles y no sabe lo que está firmando, usted no puede ponerse a discutir con la empresa de telefonía celular cuáles o que se modifique determinada cláusula. Eso no lo puede hacer. Usted puede adherir o no adherir, contratar o no contratar. Esos son contratos de adhesión y contratos de consumo. ¿Cuál es la característica? Bueno, que la ley, a través de los contratos de consumo, tiene que tener una protección mayor hacia el consumidor. No los puede tratar como iguales porque las partes contratantes no son iguales. Hay uno que redacta el contrato, redacta las cláusulas, por eso se dice contratos de adhesión a cláusulas predispuestas, porque el proveedor predispone las cláusulas, el consumidor lo único que puede hacer es adherirse o no adherirse. Y en muchos casos
este dilema es peligroso porque ahí entra otro problema que no es menor y que tiene que ver con el monopolio de los servicios, digamos. Si por mi domicilio pasa un solo servicio de televisión, yo no tengo la posibilidad de optar. Y ahí se genera una cuestión monopólica, que hay monopolio de proveedores, con lo cual es mucho más peligroso porque a la gravedad de la situación de que el proveedor se encuentra en condiciones de superioridad respecto del consumidor, cuando hay competencia de proveedores, esto puede ser más beneficioso para el consumidor, porque le otorgan determinados beneficios que la otra empresa no y el consumidor puede elegir. Ahora, cuando existe una oferta monopólica, ahí ya es más complicado porque además de la superioridad que ya está dada por una cuestión obvia de disparidad de fuerzas, se encuentra el tema del monopolio del bien o del servicio, lo cual es mucho más complicado para el consumidor. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros a una relación? ¿Cuándo nos encontramos en presencia de una relación de consumo? Bueno, la relación de consumo es un vínculo jurídico que está dado entre el proveedor. Ahí se genera una discusión sobre si el propio Estado puede ser catalogado como proveedor o no. Yo les voy a decir la solución que a mi criterio trae la legislación argentina. Y el consumidor. El consumidor puede ser una persona humana o una persona jurídica, porque aquí muchos se confunden y dicen, ¿una empresa puede ser consumidor? Sí, una empresa puede ser consumidor también cuando adquiera de forma gratuita u onerosa bienes o servicios. ¿Por qué me va a importar tanto determinar si estoy en presencia de una relación de consumo? Bueno, porque si yo logro estructurar ese vínculo que tengo con la otra parte, con el proveedor en una relación de consumo, la ley me va a otorgar a mí, como me considera más débil, una serie de beneficios que no tendría si el contrato fuera paritario, si la negociación fuera entre iguales. Había dicho recién, por favor si me pueden, porque yo tengo el PowerPoint en la totalidad de la pantalla, así que cuando quedan 5 minutos si me pueden avisar por audio si son tan amables. Habíamos dicho que nos encontrábamos en la disyuntiva acerca de si el proveedor puede ser el Estado o no. Bueno, fíjense, nosotros tenemos en Argentina una ley de defensa del consumidor que menciona al proveedor. El proveedor dice, es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada. Bueno, claramente si el proveedor es una persona de naturaleza pública o privada, no veo el obstáculo por el cual el Estado no pueda ser considerado proveedor de bienes o de servicios. Ahora, una cuestión muy importante es que para yo ser considerado consumidor tengo que ser destinatario final. Esto significa que tengo que adquirir el producto o el servicio como beneficio propio o de mi grupo familiar. Es decir, no puedo adquirir para incluir o introducir ese bien o un servicio en una cadena de consumo. Por ejemplo, si yo voy a adquirir un vehículo para usarlo en forma personal y para mi beneficio o el de mi familia, yo podría ser considerado consumidor y quien me lo vende puede ser considerado, debe ser considerado proveedor. Después ya vamos a ver porque puede haber multiplicidad de proveedores, ¿sí? Está la fábrica, la concesionaria y demás. Pero ahora fíjense, porque si yo adquiero un vehículo para utilizarlo, por ejemplo, como remis o como Uber, ya no soy considerado a los fines de la ley un consumidor. ¿Por qué? Porque no lo adquirí como destinatario final, sino lo adquirí para introducirlo en una cadena de producción. O el mismo caso de la persona que va a un supermercado mayorista, digamos, donde adquiere productos en cantidad para luego venderlo en su comercio. Es destinatario final, por lo tanto, no se aplican las previsiones de defensa del consumidor. Esta legislación protege a los consumidores y usuarios. Muchas veces hay confusión porque se cree que el consumidor es de bienes y el usuario es de servicio. No tiene que ver con eso. De todas formas, no importa porque la ley protege a ambos, al consumidor y al usuario. Pero ¿quién es consumidor? ¿Quién contrata? ¿Quién es usuario? ¿Quién se beneficia con la contratación? Por ejemplo, si yo voy a comprarle una bicicleta a mi hija para que la utilice ella, a los fines de la ley, yo sería consumidor, mi hija sería la usuaria. Entonces, ahí ustedes pueden ver en el Power que están excluidos del carácter de consumidor los mayoristas, por ejemplo, o quien adquiere un vehículo para utilizarlo como taxi, remis o como Uber, etcétera, etcétera. Bien, hay algunas cuestiones que las voy a pasar por alto porque el tiempo no me va a alcanzar.
Entonces decíamos que un contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final, que puede ser una persona física o jurídica. Es cierto que ustedes normalmente me van a decir, bueno, pero la mayoría de las personas jurídicas, las empresas o asociaciones o fundaciones adquieren un bien o un servicio para colocarlo en una cadena de producción, ya no son consumidores. Es cierto, la mayoría de esas situaciones sucede, pero tranquilamente puede ser que una empresa adquiera para beneficio propio. Entonces, a los fines de la ley es consumidor. Fíjense esto, ojo con esto, hay que tener en cuenta también que consumidor o usuario o proveedor puede ser quien adquiere o quien comercializa de forma profesional u ocasional. Digamos, yo para que la ley me enmarque en la figura de proveedor no tengo necesariamente que ser un profesional o dedicarme exclusivamente a la venta del bien o el servicio. Si yo lo realizo, ustedes vienen y me dicen, miren, querido Néstor, me gusta mucho su marcador, yo se los vendo, digamos, también puedo ser considerado a los fines de la ley como proveedor. Entonces, esto es muy importante también que se tenga en cuenta. Ahora, vuelvo sobre algunos conceptos que recién les dije. Hace 5 minutos les había comentado que a mí me interesa poder encuadrar siempre y cuando se pueda la relación en el marco de la defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque yo como consumidor voy a tener una serie de beneficios que no tengo si el contrato es paritario. Por ejemplo, el famoso indubio pro consumatore. Esto significa que en caso de duda o en caso de choque legislativo, que haya 2 o 3 leyes, ¿qué ley se me va a aplicar a mí como consumidor? Bueno, la ley más favorable. Siempre la interpretación de las leyes tiene que ser en beneficio del consumidor, cuando hay 2 o 3 disposiciones legislativas distintas. Ojo con esto, porque muchos se confunden y algunas personas dicen, bueno, a mí me dañó, yo compré una heladera, la heladera se me prendió fuego, se dañó, listo, yo soy consumidor. Bueno, muy bien, yo soy consumidor. Ahora, yo tengo que demostrar ese carácter de consumidor, porque el beneficio que me otorga el indubio, esto es importante que se sepa, es en cuanto a la aplicación de ley más favorable hacia mí. Pero ahora, si yo digo, compré una heladera, se quemó, y el juez me dice, bueno, a ver, señor, demuéstrame que compré la heladera. Ah, no, bueno, no puedo demostrar, pero siempre en caso de duda tengo que ser considerado consumidor. No. En caso de duda respecto de la aplicación de leyes, no respecto de probar el hecho. Ahí ya vamos a encontrar también otras cuestiones más adelante que tienen que ver con quién se encuentra en mejor condiciones de probar. Acá cobran importancia las famosas cargas probatorias dinámicas, porque siempre es el proveedor, en el 90% de los casos, el que se va a encontrar en posición mucho más beneficiosa para poder probar los hechos. Entonces, fíjense, esto es importante, la interpretación del contrato siempre tiene que hacerse en favor del consumidor, pero respecto de las leyes, no de los hechos. Bien. Hay una cuestión también, esto particularmente ya de Argentina, ¿dónde están protegidos los derechos de los consumidores? Bueno, nosotros tenemos por un lado la Constitución Nacional y por el otro lado tenemos una ley de defensa de los consumidores y usuarios. Pero fíjense lo que establece el artículo 42 de la Constitución Nacional: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección, primero, de la salud; segundo, la seguridad; tercero, intereses económicos; cuarto, una información adecuada y veraz. Ya vamos a ver de qué se trata y ustedes ya pueden deducir que esto tiene mucho que ver con la cuestión de publicidad engañosa. A la libertad de elección, lo que decíamos recién, si hay un proveedor monopólico yo no tengo libertad de elección; y a condiciones de trato equitativo y digno. Son conceptos abiertos, porque si ustedes me preguntan a mí de qué se trata o a qué se refiere con trato equitativo y digno, bueno, si usted llama para dar de baja un servicio y lo tienen 40 minutos esperando en el teléfono, eso evidentemente viola el trato digno que me corresponde a mí como consumidor. Entonces, son enumeraciones que se hacen a nivel enunciativo y dentro de cada uno de estos conceptos que ustedes ven en rojo podemos englobar a 25, 30, 40. Esto está constituido principalmente por la casuística, así que lo vamos a ver. Les decía recién el trato digno. ¿De qué se trata esta cuestión del trato digno al consumidor, a la consumidora?
Bueno, básicamente de evitar situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Por ejemplo, aquí en Argentina estaba dado, y en varios países de América también, el hecho de cuando al consumidor, cuando usted sale de un supermercado, por ejemplo, y suena la alarma y le piden revisar sus pertenencias porque piensa que está cometiendo un robo de algún producto que estaba dentro del supermercado. Bueno, cuando a mí me acusan, esto es uno de los ejemplos, digamos, ¿no? Formados por la casuística hay 20.000, pero claramente cuando a mí me tratan como culpable de un robo, digamos, eso viola el trato digno que me tienen que dar como consumidor. Revisión de objetos personales, por ejemplo, o cuando usted en una entidad bancaria lo hacen esperar 20 minutos, media hora para atenderlo y demás, todas esas cuestiones violan el trato digno. Yo pienso en las personas de la tercera edad, en los hombres y las mujeres adultos, que ahora, como les dije al principio de la charla, en Argentina encajarían dentro de esta categoría de consumidores hipervulnerables. Fíjense, una cuestión que tiene que ver con el trato digno, el principio de igualdad, porque no se pueden establecer distinciones tomando en cuenta la nacionalidad de los consumidores. Aquí se utilizaba mucho que, por ejemplo, en el sur de la Argentina, es un lugar turístico que tienen nieve, vienen personas a esquiar, y a quienes eran residentes nacionales le cobraban una tarifa y a los extranjeros le cobraban otra en dólares mucho más elevada. Bueno, eso no lo pueden hacer, por ejemplo, porque se habla del principio de igualdad de los consumidores y que no se puede hacer distinciones por la nacionalidad de los mismos. Bien, otra cuestión también que tiene que ver con el trato digno también puede ser aquellas cláusulas que limiten la libertad de contratar o que subordinen la adquisición de bienes o servicios a otros. Fíjense este ejemplo que les puse, como decía Napoleón, un ejemplo suele aclararlo todo, entonces les puse este ejemplo. Aceite Natura. Debido a las disposiciones impuestas por el mayorista, la compra debe estar acompañada por fideos. Claramente esto viola la ley de defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque me están supeditando la adquisición de un producto comprando otro previamente. Entonces, es lo mismo que me digan si necesariamente tengo que adquirir el aceite con el fideo. No, esto no lo puede hacer porque la ley lo prohíbe. Hay un montón de cuestiones en cuanto a la publicidad engañosa. Nosotros tenemos una especie de artículo en el Código Civil y Comercial que habla de publicidad prohibida. Ojo con esto, porque la publicidad puede ser engañosa, desleal o abusiva. Esto está prohibido, pero son conceptos que son diferentes. No me voy a explayar ahora porque no tengo tiempo, pero engañoso no es lo mismo que desleal y no es lo mismo que abusivo. ¿Qué es la publicidad prohibida? Bueno, básicamente la que trate de provocar en el consumidor un error para adquirir un producto o un servicio. Yo ahí les nombro el dolo bueno. Ustedes se acuerdan que los romanos tenían el llamado dolo bueno. El dolo bueno es si yo estoy comercializando una naranja y les digo a ustedes, miren, les vendo esta naranja que es la mejor naranja del mundo. Eso no está prohibido porque nadie podría creer en su sano juicio que la naranja que le estoy vendiendo es la mejor del mundo. Eso tiene que ver con una cuestión publicitaria que sí está permitida, pero lo que no está permitido es en el producto o en el servicio dar indicaciones falsas o publicarlas con errores en las características o hacer una publicidad que tiene que ver con publicidad abusiva, discriminatoria o que ponga en peligro la salud o la seguridad. ¿Qué puede hacer el consumidor? Básicamente pedir que se terminen esos anuncios o solicitar la rectificación del anuncio a cargo del demandado. Les traje algunos ejemplos para que ustedes lo puedan ver. En Estados Unidos, estos son casos, es cierto que son un poco extremos, pero en Estados Unidos una persona demandó por publicidad engañosa a Red Bull porque dijo que al tomarlo o al beberlo no le había dado alas. El famoso Red Bull te da alas, ¿no? En Estados Unidos este tipo de demandas, aunque nos parezca raro, tienen mucha trascendencia porque se le da mucha importancia a las cuestiones de la publicidad engañosa. Hay miles de ejemplos, el famoso 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Mire, usted proveedor está engañando al consumidor porque no hay una forma de poder determinar concretamente que 8 de cada 10 gatos prefieren este alimento. ¿Que ¿Usted hizo un estudio para poder determinar eso? No. Bueno, el famoso amigo Jorge Agné, que era el Reduce Fast Fast, que daba, digamos que, calidades de adelgazante, un producto que no tenía los estudios técnicos para poder ser catalogado como tal y demás. Dentro de la publicidad engañosa y el deber de información al consumidor hay 20.000 o 30.000 posibilidades. Esto está, repito, formado por la
casuística. Una cuestión, no sé si me pueden indicar verbalmente si ya estoy dentro de los 5 minutos finales, así voy manejando los tiempos, por favor. Sí, sí, profesor, está dentro de los 5 minutos finales. Bien, perfecto. Entonces, una cuestión que tiene que ver con la publicidad es que las precisiones hechas por un proveedor en la publicidad se tienen por incluidas en el contrato y obligan al oferente. Oferente es quien realiza la publicidad. Por ejemplo, si yo como proveedor publico o realizo una publicidad donde digo que por la compra de un marcador me llevo otro gratis, eso se considera que está incluido en el contrato. Fíjense, ahí les traje un caso muy conocido de publicidad engañosa, donde se decía que por publicidad o por dar a publicidad un producto para adelgazar y que se afirmaba perder 30 kilos en 30 días, sin marco teórico, o la famosa multa a Colgate, la empresa de pastas dentales, donde había dicho que es la crema número 1 recomendada por odontólogos. Y esto era una afirmación que no tenía correlato desde la realidad, porque no había ningún estudio que permitiera decir que era la crema número 1. Recomendada por los odontólogos. Yo no quiero excederme porque no quiero quitarle tiempo a los ponentes que vienen, pero dentro del Power que les voy a enviar también hay una serie de cuestiones que tienen que ver con los contratos a distancia, que son el 90% y más en tiempo de pandemia, las contrataciones que se hacen mediante internet, mediante telefonía, que hoy con el tema del aislamiento de la mayoría de los países se realizan por ese modo. Así que bueno, quedo en todo caso para otra exposición, no quiero excederme en el tiempo. Básicamente mencionar esto, que en los contratos, en Argentina, en los contratos realizados a distancia, por internet, por teléfono y demás, el consumidor tiene un plazo de 10 días para poder revocar la compra, la adquisición del bien o el servicio, no tiene que dar ningún motivo, simplemente manifestar que la revoca, entonces le reintegran el dinero. Así que básicamente no quiero excederme en el tiempo. Hay una cuestión importante que no quiero dejar de mencionarles, que tiene que ver con las cláusulas abusivas. ¿Cuándo una cláusula es abusiva? Bueno, tomen en cuenta que el consumidor no puede discutir las cláusulas con el proveedor. Las cláusulas tienen que tener una serie de condiciones, tienen que ser claras, fáciles y legibles, ojo con la famosa letra chica. Se tienen por no escritas aquellas cláusulas que me reenvíen a otros textos que no dan a conocer al consumidor. No pueden desnaturalizar la obligación del predisponente y no pueden restringir los derechos del adherente. Ojo con esto porque pueden ser consideradas abusivas aun cuando las aprueba la autoridad administrativa. Así que, ¿cuál es la obligación del juez cuando detecta una cláusula abusiva? Bueno, por supuesto, eliminarla e integrar el contrato si no compromete su finalidad. Hay una serie de ejemplos que les dejo a ustedes también para que le voy a hacer llegar el Power a los organizadores, y desde ya disculpas por el tiempo que me he excedido y muchísimas gracias por la invitación. Bien, profesor Néstor, muchísimas gracias por la intervención. A razón de ello, bueno, hay varias consideraciones y la vamos de pronto a trasladar dos preguntas. La primera consiste respecto a los contratos de adhesión, que creo que inicialmente de la ponencia había mencionado. ¿En qué consiste esa seguridad jurídica que tiene que brindar el Estado frente al consumidor respecto a los contratos de adhesión? ¿En qué consiste ese tipo de seguridad jurídica, en todo caso, la función que debe cumplir el Estado, ¿no? Lo segundo tiene que ver cuando hay productos que se han dado, o en todo caso se han adquirido determinados productos por publicidad engañosa. En algunos casos se retira este producto, pero ¿qué sucede en el tratamiento del efecto, ¿no? Es decir, ya se logró pues cometer este tipo de engaño, por decirlo así. ¿Cuál es el tratamiento en la legislación argentina, ¿no? Bueno, empiezo por esta última pregunta. Es una pregunta muy interesante porque, digamos,
Ahí cobra importancia otra herramienta que tiene el consumidor y que tiene que ser muy bien utilizada por la magistratura, que son la sanción pecuniaria disuasiva, los conocidos como daños punitivos. Ustedes saben que los daños punitivos lo que tratan de hacer es evitar que el proveedor incurra en maniobras que tengan que ver con el perjuicio de los derechos de los consumidores. Entonces, si se utiliza bien, es una sanción ejemplificadora, digamos. Yo le digo al proveedor, mire, usted se está beneficiando con esto, porque acá muchas veces lo que sucede es que, o lo que sucedía, ustedes recuerdan bien el caso del Ford Pinto, que al proveedor le convenía más dañar o seguir haciendo la publicidad que retirarlo, ¿no? En el caso era de un vehículo que colocado en determinadas circunstancias chocaba y causaba un daño porque explotaba y demás. Pero los daños punitivos creo que son una herramienta muy, muy correcta para que el consumidor pueda utilizarla y la magistratura pueda también utilizarla para, digamos, imponerle una sanción fuerte al proveedor para que evite repetir este tipo de conductas. Por supuesto que todo lo que decimos, digamos, y los derechos del consumidor no están exentos luego que el consumidor accione por daños y perjuicios como cualquier categoría, pero creo que en esta última pregunta que tú me has hecho y que te han comentado, cobra mucha importancia la cuestión de los daños punitivos. Las sanciones pecuniarias disuasivas, que son unas multas que tienen que serle impuestas al proveedor para evitar continuar con esta conducta. Y en la primera, en cuanto a las cláusulas abusivas, aquí hay una cuestión muy importante porque se supone que la entidad estatal o los órganos del Estado tienen que revisar los contratos, digamos, la administración desde el Estado establece las condiciones generales que van a tener determinados contratos, los contratos de seguro, los contratos de adhesión o los contratos de consumo en general. Ahora, las cláusulas, evidentemente las cláusulas abusivas tienen que ser revisadas por la autoridad administrativa, pero una cuestión importante es que el hecho de que la autoridad administrativa haya aprobado determinado contrato de adhesión no implica que luego el juez no pueda revisarlo y pueda declarar las cláusulas abusivas. Así que esto también hay que tomarlo en cuenta porque las cláusulas y los contratos de adhesión que son aprobados por la autoridad administrativa pueden tranquilamente ser revisados en sede judicial. No es que ya lo aprobó la administración y usted dice, no, aquí no hay ningún abuso. No, eso no tiene nada que ver y todo en última instancia es revisable en sede judicial. Bien, muchísimas gracias, profesor Néstor, por la aclaración respecto a estas dos preguntas. Igual le invito a que de pronto nos pueda ayudar a absolver algunas otras manifestadas en los comentarios del Facebook de Apex Juris. Muchísimas gracias, profesor Néstor. Espero contar con su participación en otra oportunidad. Bien, muchas gracias. Ahora es turno